過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺めるために普通だ二人笑ってた知りたくないとしすぎてくことなすぎる日々に飲み込まれたそれでもただもう一度だけ会いたくてあなたと共にぶつけ信じた私はきっと指先にも指先に消えていたずっと未来も指の先のまさに抜けたもったいない日々だけどあなたの気配を今でも探してしまえばさあの日は二人で物化してるNuestro Patreon está oficialmente abierto. ¿Te quedaste con ganas de seguir viendo esta y otras historias pero no quieres esperar? Ve a mi Patreon y disfruta de manera anticipada y exclusiva. Cabe aclarar que aún no se encuentran todas las historias disponibles, pero a lo largo de las semanas se irán subiendo para que puedan disfrutar completamente. Link en la descripción y en el comentario fijado. Hola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten. Link del fanfic en la descripción. Renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Dan permanecía sereno sobre una pequeña elevación artificial en el centro del extenso jardín, una extensión esmeralda adornada con toda clase imaginable de flora. Raras flores de vibrantes colores, frondosos arbustos verdes y hierbas aromáticas se disponían con precisión geométrica. A su alrededor, en un silencio cómodo y respetuoso, se encontraban sus 12 esposas. Todo su círculo íntimo. Ren, Kali, Ina, Nanami, Aoi, Yuna, Shizuka, ninguna hablaba. Simplemente contemplaban el panorama ante ellas con cálidas y prolongadas sonrisas. Observaban a sus hijos y nietos más pequeños, todos menores de 5 años, jugando con desbordante alegría. Los pequeños corrían por el césped, riendo, tropezando solo para levantarse de nuevo, persiguiéndose con juguetes y pelotas. Los ecos inocentes y melódicos de sus risas llenaban el aire, un sonido que llegaba a los oídos de los adultos como una hermosa sinfonía. Para las esposas de Dan, ver prosperar a su linaje les llenó el corazón de un profundo orgullo y satisfacción. Esta vasta y feliz familia era su logro colectivo. Incluso para Dan, un hombre de carácter frío y solitario, siempre ocupado en un entrenamiento riguroso e investigaciones complejas, el momento era irresistible. Una pequeña, sincera y cálida sonrisa iluminó sus labios al contemplar la inocente felicidad de su estirpe. Hermoso, murmuró. Una sola palabra, pero cargada de sinceridad. Cuando sus esposas oyeron este breve elogio, sus sonrisas se ensancharon, irradiando una calidez aún mayor. Lo miraron con una devoción inconfundible. Para ellas, verlo satisfecho, aunque fuera con una leve sonrisa, era su máxima prioridad. Él era el centro de su universo. Complacerlo significaba más que casi cualquier otra cosa. Fue esta singular devoción la que las impulsó a seguir teniendo hijos a lo largo de las décadas. Incluso ahora, recibían con alegría una nueva vida cada 2 o 3 años, sabiendo que Dan atesoraba la expansión de su descendencia y la continuidad de su linaje. Era su máxima expresión de amor, y él la reconocía con silenciosa gratitud. Tras unos instantes de tranquila observación, Dan se giró bruscamente hacia Ren, su primera esposa, que estaba a su lado. Su abdomen estaba notablemente hinchado. Estaba en su 9º mes, a punto de dar a luz. La miró a la barriga, luego a los ojos, y habló con calma y franqueza. Parece que ha llegado tu momento. Antes de que Ren pudiera asimilar sus palabras o responder, una contracción aguda y rítmica la sacudió. Abrió los ojos de par en par y se agarró el abdomen. Antes de que pudiera emitir otro sonido, Dan se movió. Con un movimiento rápido y fluido, la alzó en brazos. Un brazo bajo sus rodillas, el otro sosteniendo su espalda. La repentina acción hizo que su rostro se sonrojara. Ser llevada así, tan abruptamente, delante de toda la familia. Sin previo aviso, desapareció del lugar. Fue casi instantáneo. Reapareció en la sala de partos, una habitación espaciosa e impecable, equipada para la ocasión. Sus hijas, Sofía y Lena, ya lo habían preparado todo con esmero. Sábanas limpias, agua tibia y toallas suaves. Colocó a Ren con delicadeza sobre la cómoda cama y miró a sus hijas. Les dejo el resto a ustedes. Se dio la vuelta y salió de la habitación, cerrando la puerta con firmeza tras de sí. Se quedó en el pasillo, apoyado contra la pared con los brazos cruzados, esperando con serena paciencia. Dentro de la habitación, Lena bromeaba con su madre con una sonrisa pícara. Todavía sonrojada porque papá te cargó, mamá. Pareces una jovencita en los primeros arrebatos del amor. Se rió suavemente. Ren, con el rostro aún sonrojado, le lanzó una reprimenda fingidamente severa en medio del dolor. ¿Te estás burlando de tu madre, niña desobediente?, le preguntó.
Ella sonrió a pesar de las contracciones. La broma cumplió su cometido, disipando la tensión. Afuera, Dan permanecía inmóvil. Estaba particularmente expectante ante este nacimiento, pues marcaba un hito, la primera vez que una de sus esposas daría a luz gemelos. Había detectado la presencia de 2 latidos distintos al principio del embarazo. Si bien tenía la capacidad de discernir el sexo de sus hijos por nacer con absoluta certeza, nunca lo hacía. Prefería la sorpresa natural, un pequeño pero significativo placer en su vida. ¿Niño o niña? Solo lo sabría cuando los tuviera en brazos. Tras unos 30 minutos de silenciosa espera, el llanto agudo y potente de un recién nacido rompió el silencio del pasillo. El primer bebé había nacido, sano y fuerte. Dan exhaló un suspiro de alivio contenido durante un largo rato. Minutos después, un segundo llanto se unió al primero. El segundo gemelo había llegado. Ambos estaban bien. Una profunda sensación de alivio se instaló en su corazón. Todo había transcurrido según lo planeado. Pero al entrar en la habitación para ver a los bebés, una extraña e inquietante sensación lo detuvo. Gracias a sus sentidos agudizados y su profunda conexión con las energías del mundo, Dan sintió un violento cambio en la atmósfera. La energía natural, una energía comenzó a agitarse en el aire con una intensidad antinatural. Fluía, se arremolinaba y se concentraba en un punto focal que le aceleraba el corazón. Convergía en la habitación. Se centraba en los recién nacidos. De inmediato, se puso en alerta máxima. Sus ojos se agudizaron con una mirada depredadora y su cuerpo se tensó en una postura de total preparación. ¿Qué era esto? ¿Por qué la energía natural reaccionaba con tanta agresividad? ¿Qué relación existía entre sus hijos y este fenómeno? ¿Era una amenaza o un suceso natural que escapaba a su comprensión? Las preguntas le invadieron la mente con la velocidad de un rayo. Una cosa era segura, algo monumental e inédito estaba ocurriendo. Y tenía que comprenderlo. Ahora mismo una colosal ola invisible estalló, extendiéndose por el vasto territorio que rodeaba la finca familiar. Aunque invisible a simple vista, su presencia se sintió con una claridad impactante. En ese preciso instante, el perímetro defensivo que rodeaba la base se activó a su máxima potencia. Un brillante resplandor azul se encendió en los cielos, mientras una enorme cúpula de energía protectora se solidificaba, protegiendo todo lo que se encontraba debajo. Este era el culmen de los protocolos de emergencia, una respuesta automática ante una amenaza existencial percibida. Simultáneamente, un aura sofocante y aterradora emanó del propio Dan. Era una densidad de chakra tan comprimida y pesada que desafiaba la lógica común. Se extendió más allá de los muros de la base y se expandió con una velocidad asombrosa, reclamando un territorio circular de 15 kilómetros de diámetro. Esta presencia dominante ejerció una presión increíble sobre la atmósfera misma, como si el mundo entero hubiera recibido la orden de detener todo movimiento. Nada se movía libremente. El aire se volvió pesado, viscoso y difícil de respirar. Los árboles dejaron de mecerse. Los pájaros caían del cielo, perdiendo el conocimiento en pleno vuelo. Las bestias salvajes se pegaban a la tierra, paralizadas por un terror primigenio. Todo ser vivo, humano, animal o insecto, dentro de este vasto radio sentía un peso insoportable sobre el pecho y la cabeza. Respirar se convirtió en un esfuerzo calculado, como si el oxígeno se hubiera transformado en un líquido espeso. Era como si una cuchilla afilada se apoyara directamente sobre cada garganta. Un ultimátum silencioso, letal y absoluto. Un movimiento en falso significaba la muerte instantánea. Los hijos mayores y más poderosos de Dan convergieron sobre él al instante. Sam, Amy, Ozzy, Norman, Felix, Utah y los demás formidables hermanos. Formaron un círculo protector alrededor de su padre mientras permanecía de pie en el pasillo frente a la sala de partos. Dan permaneció inmóvil, con los ojos fuertemente cerrados y el rostro como una máscara de gravedad férrea. Era una estatua de pura concentración, con todos los sentidos activos, analizando y diseccionando el entorno. Buscaba el origen de la turbulencia anómala en la energía natural, el peligro fantasma. Sus hijos igualaban su intensidad, con las manos cerca de sus armas, su chakra concentrado y listo para atacar. Estaban preparados para defender el linaje hasta el último aliento. Pasaron minutos, que parecieron horas agonizantes de tenso silencio. Finalmente, Dan abrió los ojos. Lentamente. Con calma. En ese instante, el aura opresiva se desvaneció. Se evaporó por completo, como si nunca hubiera existido. El aire volvió a su estado natural y la vida comenzó a agitarse de nuevo, como un mundo que recibe un último respiro de la ejecución.
La brillante barrera defensiva pasó de su violento azul a un suave brillo translúcido, volviendo a su estado activo habitual. La crisis había pasado, o al menos, la amenaza inmediata ya no era evidente. Dan miró a sus hijos reunidos, notando su visible ansiedad, y habló con voz firme y tranquilizadora. Pueden retirarse. Hizo una pausa y añadió. Fue una falsa alarma. No hay peligro inmediato. Palabras sencillas, pero cargadas de una verdad absoluta. Un suspiro colectivo de alivio recorrió al grupo. El peligro había desaparecido, porque su padre lo decía. Sin embargo, a medida que la tensión se disipaba, los hijos e hijas miraron a su padre con una compleja mezcla de emociones. Miedo puro, profunda admiración y auténtico asombro. La magnitud del poder que habían sentido hacía apenas unos instantes superaba cualquier cosa que hubieran imaginado. Era sobrenatural, no humano. Se sentía menos como la fuerza de una persona y más como una ley absoluta de la naturaleza, un fenómeno cósmico que trascendía los límites mortales. Siempre habían sabido que su padre era fuerte, incluso inigualable. Pero jamás habían imaginado, ni en sus sueños más descabellados, que poseyera una presencia tan aterradora y absoluta. No era solo poder, era una autoridad total sobre la realidad misma. Ahora les resultaba evidente, sin lugar a dudas, que él había trascendido la forma humana natural. Esta comprensión intensificó su reverencia hasta rozar la veneración, llenándoles el pecho de un orgullo ardiente por llevar su sangre. Una vez seguro de que no había ninguna amenaza externa, Dan se dirigió a la sala de partos. Abrió la puerta con cuidado y entró. Encontró a sus esposas e hijas esperando con los ojos muy abiertos y llenos de ansiedad. Habían sentido la presión, el frío peso del aura y el repentino cambio en el mundo. Incluso Ren, que había dado a luz minutos antes, había tenido dificultades para incorporarse. Su preocupación por su esposo y su familia superaba su agonía física. Estaba preparada para lo que fuera. Sin embargo, Dan les ofreció algo inusual. Una pequeña sonrisa tranquilizadora, inusualmente cálida, para calmarlas. Todo está bien, dijo con un tono sereno y seguro. No hay de qué preocuparse. Todo está a salvo. La sala exhaló un suspiro de alivio. Los hombros se relajaron. Si Dan dijo que era seguro, entonces era un hecho indiscutible. Ren se recostó contra las almohadas, con la ayuda de Lena. Dan se acercó a las dos bebés, envueltas en suaves pañales blancos y acostadas una al lado de la otra en pequeñas cunas. Las observó bajo la tenue luz. Eran hermosas, gemelas con mechones de cabello azul celeste claro sobre sus cabecitas. Tenían los ojos cerrados y respiraban con la paz rítmica de la inocencia. Pero al concentrar su atención en ellas, presenció algo verdaderamente desconcertante. Una visión que solo él, con su mirada trascendente y su profunda sensibilidad, podía percibir. Rodeando a las dos pequeñas niñas, había filamentos increíblemente delgados y brillantes de energía natural, translúcidos y dorados. Estos hilos se movían con una gracia lenta e hipnótica, girando alrededor de las bebés y siendo atraídos hacia ellas instintivamente. Era como si las gemelas fueran poderosos imanes para la energía misma del mundo. Esto no tenía precedentes. Ninguno de sus otros hijos, ni siquiera el más talentoso, había manifestado jamás tal fenómeno al nacer. Estos dos eran diferentes. Eran especiales. Dan permaneció en silencio, observando, analizando y reflexionando. ¿Qué significaba esto? ¿Qué impacto tendría en el futuro tal afinidad? Muchas preguntas seguían en el aire, pero una verdad se había grabado en su mente. Estos dos niños estaban destinados a un futuro extraordinario. Dan contempló con profunda intensidad y concentración a los gemelos recién nacidos que dormían plácidamente ante él. Mediante sus sentidos trascendentales y su aguda percepción de la energía natural, observó con absoluta claridad cómo la energía que impregnaba el aire convergía directamente sobre ellos. Se reunía y condensaba en una esfera compacta que envolvía sus pequeñas figuras, como si fueran un poderoso punto focal, un imán natural que atraía la esencia del mundo hacia ellos sin esfuerzo consciente. Finos hilos brillantes de pura energía natural giraban lentamente a su alrededor, acercándose hasta rozar su delicada piel. Era un fenómeno extraño, que parecía absolutamente excepcional. Se sumergió en un análisis riguroso, buscando el verdadero catalizador de este suceso sin precedentes. ¿Por qué ocurría esto? ¿Era una anomalía biológica o una resonancia espiritual? ¿Un talento latente? ¿Una mutación genética? ¿O tal vez algo completamente distinto? Su cerebro, potenciado, operaba a una velocidad asombrosa. Conectaba datos, extraía conclusiones y contrastaba este evento con cada fragmento de conocimiento que poseía.
En los primeros instantes tras el nacimiento de los gemelos, cuando este extraño fenómeno se manifestó tan repentinamente, Dan sintió que sus alarmas internas se disparaban al máximo. Sus instintos, agudizados como los de un depredador alfa, desencadenaron una respuesta primitiva e inmediata. Sin dudarlo un instante, activó todo el perímetro defensivo de la base a máxima potencia y elevó su preparación para el combate al nivel más alto. Su chakra estaba concentrado, su cuerpo tenso y su mente preparada para atacar o defenderse ante la menor provocación. Inicialmente, sospechó que este repentino aumento de energía podría ser un ataque sofisticado y velado, una emboscada orquestada por una entidad como el mismísimo sabio de los 6 caminos, o quizás un miembro del clan extraterrestre Otsutsuki. Temía un ataque transmitido a través de los bebés, dirigido directamente a él o a los niños. Una maldición oculta, un sello clandestino o una compleja técnica temporal. En este mundo de sombras y secretos ancestrales, nada podía descartarse. Sin embargo, tras escudriñar el entorno con toda su agudeza sensorial, analizando cada vibración e inspeccionando cada átomo de energía, llegó a una conclusión clara y tranquilizadora. No se trataba de un ataque. No había maldición, ni sello, ni amenaza externa. Era un fenómeno natural, o mejor dicho, un don innato extraordinario que residía en los gemelos. Algo interno. Algo biológico. A pesar de su poder monumental, un poder que, según él, le permitiría neutralizar al sabio de los 6 caminos en un enfrentamiento directo, seguía plenamente consciente de los peligros ocultos del mundo. Si bien se sentía capaz de sellar o aprisionar incluso a las figuras más legendarias de la historia shinobi, sabía que las figuras que conocía, como Shiba y Otsutsuki, podrían ser solo la punta del iceberg. Podría haber otras acechando en las sombras de dimensiones distantes. Por lo tanto, optó por mantener la máxima vigilancia. La precaución excesiva era 1000 veces preferible a la fatal picadura del exceso de confianza. La supervivencia seguía siendo la prioridad absoluta. Volvió a mirar a las gemelas, verdaderamente maravillado por el talento único que habían demostrado desde su nacimiento. Su afinidad con la energía natural era asombrosa. No se trataba solo de una gran compatibilidad, sino de una armonía trascendente y sobrenatural. Era como si hubieran nacido en perfecta sintonía con la esencia misma de la naturaleza. Este talento, sin duda, sería considerado único en la historia del mundo. Lentamente, levantó la cabeza y miró a Ren, su primera esposa y madre de las gemelas. Ella esperaba en silencio en la cama, con los ojos nublados por una visible ansiedad y un miedo oculto y persistente. Buscaba tranquilidad. Necesitaba comprender qué les sucedía a sus hijas. No hay motivo de preocupación, dijo Dan con voz tranquila y apacible. Hizo una breve pausa antes de continuar. He examinado a las bebés minuciosamente. Se encuentran en excelente estado. Su sonrisa se ensanchó ligeramente, y su tono denotaba un orgullo inconfundible. De hecho, están mucho mejor que simplemente bien. Poseen un talento potente y único, como nunca antes se había visto en toda la familia. Sus palabras fueron claras, directas y liberadoras. Ren finalmente exhaló, dejando escapar un profundo suspiro de alivio mientras cerraba los ojos por un instante. Una cálida y radiante sonrisa iluminó su rostro. En realidad, a Ren le importaba poco si sus hijos poseían talentos sobrenaturales o habilidades comunes. Fuerza o debilidad, genialidad o mediocridad, eso era secundario. Para ella, lo único que importaba era que estuvieran sanos, a salvo y vivos. Ahora que su esposo había dado su palabra, su paz había regresado. Tras unos momentos de cómodo silencio, miró a Dan con una mirada tierna y afectuosa. ¿Puedes decirme sus nombres, esposo mío?, preguntó en voz baja. Dan guardó silencio por un momento, inclinando la cabeza volvió a centrarse en las gemelas. 2 niñas pequeñas, hermosas y excepcionalmente talentosas. Necesitaban nombres con peso, nombres bellos, ricos en significado, dignos de su llegada. Reflexionó en silencio, mientras los nombres revoloteaban en su mente como hojas al viento. ¿Cuál era el adecuado? ¿Cuál transmitía la esencia correcta? Era una decisión trascendental. Un nombre moldea una identidad. Resuena en el futuro. Debía elegirse con absoluta sabiduría. Pista. El rey caballero y el verdugo han nacido. El fin de todo lo antinatural y la tumba de los siglos será, y Nira. Dan habló en voz baja, pero perfectamente clara y audible mientras contemplaba a las 2 bebés que dormían en un silencio sereno. A partir de hoy, se llamarán, Será y Nira. Las palabras fueron sencillas, decisivas y definitivas. Los nombres estaban elegidos. El decreto, sellado.
Será, la primogénita, mayor por solo unos minutos. Y Nira, la segunda, la gemela menor. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. Nombres hermosos, similares pero distintos, que reflejaban el vínculo inquebrantable que inevitablemente se entrelazaría a lo largo de sus vidas. Ren se acercó lentamente a las pequeñas cunas. Comenzó a tocarlas con una calidez que irradiaba de su alma, sus dedos delgados rozando sus caritas y mejillas suaves. Una amplia sonrisa, rebosante de felicidad y orgullo maternal, permaneció en su rostro. ¿Lo oyeron, mis pequeñas?, susurró con ternura, como si ya comprendieran el significado de las palabras. Su sonrisa se acentuó. Vuestro padre os ha dado vuestros preciosos nombres. Les acarició la cabeza con inmenso cariño. De ahora en adelante, seréis Será y Nira. Repitió los nombres, saboreando su sonido. Será, Nira, mis preciosas niñas. Tras pasar un rato en la habitación para asegurarse de que tanto la madre como las bebés estuvieran cómodas, Dan regresó lentamente a su laboratorio privado en lo más profundo de la base, el santuario donde realizaba la mayor parte de sus investigaciones y experimentos. Cerró la puerta con cuidado y se sentó en su silla habitual frente a una gran mesa repleta de pergaminos y papeles. Sin embargo, no desenrolló ni un solo pergamino. No cogió un pincel para escribir. En cambio, permaneció en absoluta quietud. Estaba completamente absorto en sus pensamientos, realizando un análisis exhaustivo del anómalo suceso ocurrido ese día. ¿Qué había pasado exactamente? Esta era la pregunta clave. ¿Por qué las gemelas, Será y Nira, atrajeron automáticamente energía natural desde el momento de su nacimiento? ¿Cuál fue el detonante? ¿Fue biológico, genético o espiritual? En primer lugar, estaba absolutamente seguro, basándose en su examen quirúrgico, de que ninguna entidad externa había intervenido para causar este fenómeno. No hubo ataque oculto, ni maldición implantada, ni manipulación externa. Fue un suceso interno, natural e innato. Mantenía esta certeza debido a un hecho innegable. Nada en este planeta podía eludir su vasta y precisa red ni sus sentidos inquietantemente agudos. Ni siquiera el mismísimo sabio de los 6 caminos, Agoromo Otsutsuki, la leyenda viviente y fundador del ninsu, incluso en su estado incorpóreo actual como conciencia errante, podía acercarse al territorio de Dan sin ser detectado. Ni siquiera Kaguya lograría permanecer oculta. Dan poseía esta convicción inquebrantable porque, con las últimas mejoras en su mente, ahora podía percibir el tiempo y el espacio con minucioso detalle. Sentía la trama espaciotemporal. Sentía las distorsiones. Sentía los sutiles cambios. Incluso un alma incorpórea crea una mínima onda en ese tejido, y esa onda bastó para que Dan la identificara. Por lo tanto, cualquier ocultamiento menor carecía de sentido. Cualquier ser vivo, cualquier técnica, cualquier intervención sería descubierta al instante. Esto dejaba una sola conclusión lógica: una mutación genética natural. O mejor dicho, un talento innato y excepcional que los gemelos poseían desde su nacimiento. Algo en su código genético, su estructura biológica, o quizás en sus propias almas, los hacía excepcionalmente resonantes con la energía natural del mundo. Un don singular. Sin embargo, quedaba otra pregunta crucial. ¿Despertó este talento al azar, por mera casualidad? ¿O lo heredaron de él como resultado de su propia afinidad con la energía natural? Era una distinción significativa. En realidad, el propio Dan podía producir exactamente el mismo efecto, atraer y manipular la energía natural con facilidad, especialmente después de la reciente aplicación del sello de vitalidad en su cerebro y sistema nervioso. Mucho antes, había adquirido la capacidad de percibir la energía circundante durante su entrenamiento con el sello de profundidad, una técnica que comprimía aire y energía natural. Debido a la intensa concentración de energía en su entorno de entrenamiento, había aprendido a percibirla con claridad. Sin embargo, en aquel momento no había profundizado en ese campo. No había desarrollado la capacidad de controlarlo por completo ni de manipularlo activamente. Seguía siendo una sensación. Podía sentirla, pero no la controlaba, al menos no al grado que podía ahora. Con sus capacidades cognitivas y sensoriales mejoradas, finalmente había alcanzado un verdadero dominio sobre la energía natural. Podía atraerla, moverla y moldearla. Un poder completo, activo y efectivo. Pero aún no había decidido usarla seriamente ni desarrollar técnicas basadas en ella. Consideraba su investigación en este ámbito relativamente superficial e incompleta.
Requería más tiempo, un estudio más profundo y más experimentación antes de integrarla en su arsenal principal. Primero la precaución, segundo el profundo conocimiento, después la aplicación. Esta era su eterna y segura protección y una metodología eficiente. Sin embargo, existía una diferencia fundamental entre él y los gemelos. Para influir o atraer la energía natural, Dan debía usar su voluntad consciente y su intención directa con plena consciencia. Los gemelos, en cambio, la atraían de forma natural y automática. Sin control consciente. Sin intención. Sin esfuerzo. Eran como imanes vivientes. Ocurría espontáneamente, de forma continua y sin pausa. Esta distinción era crucial. Significaba que su talento era más profundo, más arraigado y completamente innato. No era algo adquirido, era parte de su naturaleza fundamental, una naturaleza tan impresionante como potencialmente peligrosa. Parece que el estudio de la energía natural se ha convertido en una prioridad ahora, murmuró en voz baja a la habitación vacía. La decisión estaba tomada. Pondría la investigación de la energía natural en primer plano de sus planes futuros. Sabía, por su conocimiento de la historia original de este mundo, que la energía natural era extremadamente peligrosa si se usaba mal. Podía convertir a quien la usaba en piedra o causar horribles mutaciones físicas y la muerte si se perdía el control. Dan, con su carácter autoritario y metódico, detestaba todo aquello que escapaba a su control y comprensión. El caos y lo desconocido le inquietaban, lo volvían cauteloso. Sus hijas se encontraban ahora envueltas en este misterio. Encontraría una manera práctica y provechosa de utilizar esta poderosa energía, desarrollando nuevas técnicas para expandir su propio poder mientras abría un camino seguro y claro para sus hijas. Transformaría su talento innato en una fuerza disciplinada, controlada e imponente, el quinto nivel del sello de vitalidad. Esta era la etapa más crucial hasta el momento, la más compleja, la más peligrosa y la más ambiciosa. En esencia, el sello de vitalidad que rige el cerebro y el sistema nervioso, que Dan había completado recientemente con tanto éxito, servía simplemente como la base indispensable sobre la que se construiría este quinto sello. Era una necesidad preliminar, un paso ineludible. La razón de esta preparación radicaba en la asombrosa complejidad del quinto nivel. Su dificultad superaba con creces todas las etapas anteriores. Un organismo humano adulto se compone, por lo general, de aproximadamente 30 billones de células. 30.000 billones de unidades individuales, todas respirando, dividiéndose, regenerándose y muriendo dentro de un solo organismo. Es un sistema de una sofisticación inconcebible. El quinto nivel del sello de vitalidad apuntaba a las células mismas. Sí, a cada una de ellas. Cada una de esas 30 billones. Era un objetivo descabellado, una meta tan elevada que cualquier otro la consideraría imposible. Pero no él. El primer sello de vitalidad se centró en los huesos y la médula ósea, donde se genera sangre constantemente. Este sistema se nutre de un flujo continuo de chakra sanador, que se bombea por todo el cuerpo a través del latido del corazón. Cada pulso distribuye sangre cargada de energía reparadora a cada órgano y tejido, extendiendo la esperanza de vida proyectada a aproximadamente 180 años, una mejora considerable respecto a los 60 o 70 años habituales de una persona común. El segundo sello se centró directamente en la musculatura. Un conjunto preciso que nutría cada músculo, desde el más grande hasta el más pequeño, con chakra sanador concentrado. Este sello se integró estrechamente con el primero, creando una relación simbiótica en la que se apoyaban mutuamente e intercambiaban energía. Esto potenció la eficacia general del cuerpo, mejorando la velocidad, la fuerza, la resistencia y la recuperación, a la vez que extendió la esperanza de vida a casi 350 años, duplicándola una vez más. El tercer sello fue mucho más complejo, dirigido a los delicados órganos internos, el corazón, los pulmones, el hígado, los riñones y el tracto digestivo. Fortaleció sus funciones vitales, previno la degradación y reparó el daño acumulado. Esto mejoró notablemente todos los indicadores de salud, extendiendo la esperanza de vida a aproximadamente 700 años. Luego llegó el cuarto sello, aplicado al cerebro sensible y al extenso sistema nervioso. Este elevó las facultades cognitivas, sensoriales y perceptivas a un nivel increíble. Otorgó nuevas cotas de velocidad analítica, retención de memoria y control refinado, liberando al cuerpo de muchas limitaciones biológicas. Desbloqueó potenciales latentes y energías inexploradas, al tiempo que amplificaba la eficacia de los tres sellos anteriores.
Dado que estos sellos ahora eran gestionados por un cerebro mejorado y más eficiente, formaron un ciclo de mejora que se retroalimentaba. Esto elevó la esperanza de vida a 900 años, casi un milenio. Sin embargo, el papel más importante del sello cerebral para Dan personalmente, incluso más que la extensión de sus años, fue el increíble salto en el control de los chakras que le proporcionó. Antes de su aplicación, Dan ya poseía un dominio avanzado, capaz de dirigir el chakra a nivel microscópico y celular. Sin embargo, incluso ese nivel de dominio era insuficiente para el quinto nivel. En su máximo esplendor, antes del cuarto sello, podía manipular cientos de miles de células simultáneamente mediante una concentración absoluta y un esfuerzo mental descomunal. Quizás 1 millón de células en su mejor momento. Sin duda, era una hazaña asombrosa. Pero su cuerpo contenía 30 billones de células. 1 millón de 30 billones. Una gota en un océano inmenso. Intentar aplicar el quinto nivel a cada célula a ese ritmo habría requerido una cantidad de tiempo desmesurada, una tarea que probablemente no habría podido completar ni siquiera con una vida de 900 años. Aquí fue donde el sello cerebral marcó un punto de inflexión. Elevó su control celular simultáneo a un nuevo nivel. Ahora podía gestionar decenas de millones de células a la vez. No cientos de miles, sino decenas de millones. Un salto monumental. Además, esta capacidad no haría más que aumentar. A medida que su cerebro y sistema nervioso continuaran nutriéndose y refinándose gracias al cuarto sello, su control simultáneo aumentaría. Cientos de millones, quizás miles de millones en el futuro. Esta era la verdadera clave del quinto nivel. El objetivo era claro. Crear una red exhaustiva y compleja de diminutos sellos que conectaran cada célula de su cuerpo, las 30 billones, entre sí y con los 4 sellos de vitalidad anteriores. Cada célula recibiría su dosis de chakra curativo puro y concentrado de forma directa y perpetua. Una integración total. Un sistema integral. Al completarse, esto le otorgaría una oleada de poder indescriptible. Incluso con su vasto conocimiento y predicciones analíticas, Dan no podía precisar el nivel exacto de fuerza que alcanzaría. Sin embargo, estaba seguro del umbral mínimo. Ascendió a un verdadero nivel cósmico. Un nivel donde podría destruir planetas enteros con golpes fortuitos. La cúspide de la élite Otsutsuki. Además, su vida se extendería hasta un horizonte increíble. No siglos, sino milenios. Quizás decenas de miles de años. Una casi inmortalidad que perduraría más que civilizaciones. Dan contempló detenidamente la mesa de investigación frente a él, cubierta de docenas de pergaminos, diagramas y cálculos complejos. Cada boceto y ecuación pertenecía al quinto nivel. Revisó cada detalle con precisión quirúrgica, comprobando y volviendo a comprobar cada probabilidad. No había margen de error ni de improvisación. La planificación debía ser impecable y exhaustiva. Había llegado a un punto crítico en su larga búsqueda de sus objetivos finales. Un punto de inflexión. Un momento decisivo. El quinto nivel lo cambiaría todo. Lo colocaría en un reino completamente diferente, totalmente fuera del alcance humano. Era todo aquello por lo que había luchado desde el momento en que llegó a este mundo. El quinto nivel del sello de vitalidad, dirigido a la arquitectura celular, otorgaría a Dan una serie de atributos asombrosos que jamás había poseído a tal magnitud. Se trataba de capacidades que trascendían por completo la constitución humana. Comenzaba con la regeneración absoluta y la sanación trascendente. Una de las características más destacadas de esta nueva etapa era la elevación de su capacidad de autocuración a un nivel aterrador e inaudito. Sería capaz de reparar su cuerpo de cualquier daño, independientemente de su gravedad o letalidad según los estándares convencionales. Una perforación profunda en el corazón se curaba en segundos. Una quemadura que cubría la mitad del cuerpo, la piel se regeneraba con una velocidad vertiginosa. Huesos fracturados, reconstruidos desde cero. Toxinas letales en el torrente sanguíneo, las células las desmantelarían y expulsarían. Nada sería fatal ya. Aún más asombroso era la capacidad del sello para facilitar la regeneración total de órganos completos. Si un hígado se perdía o destruía, volvía a crecer. Si el corazón se aplastaba, se reconstruía célula a célula. Incluso las extremidades externas, una mano o una pierna amputadas en el fragor de la batalla, se regenerarían por completo, al igual que la salamandra primitiva regenera su cola, pero a una escala humana sofisticada, controlada e instantánea. Naturalmente, incluso este poder supremo tenía sus límites biológicos.
No podría regenerar un componente vital como su cabeza si ésta fuera completamente destruida. La decapitación total significaría el fin de la existencia. Sin embargo, Dan ya había teorizado una posible solución para esta última vulnerabilidad. Una empresa compleja y ambiciosa que involucraba el futuro sexto nivel. Pero ese era un horizonte lejano. Primero debía dominar y comprender el quinto. Su metodología inquebrantable era avanzar paso a paso. Así, adquiriría una gigantesca capacidad de autocuración basada en varios mecanismos integrados. Reparación instantánea y génesis de órganos. La restauración inmediata de los tejidos dañados a la velocidad del rayo. Las células dañadas o necróticas serían reemplazadas por células madre activadas, divididas y especializadas con una velocidad asombrosa para llenar el vacío. Esto incluía la renovación total o parcial de órganos internos como el bazo o el hígado, y la restauración de extremidades amputadas. Erradicación absoluta de patógenos. Mediante una precisión quirúrgica, el sello dirigiría a las células inmunitarias para identificar y neutralizar virus y bacterias invasoras con total eficacia. Incluso corregiría las células mutadas y cancerosas, reprogramándolas para que recuperaran su estado natural. El cuerpo se autorregularía automáticamente. Retraso extremo de la senescencia. El envejecimiento natural es un complejo proceso de deterioro biológico. Con el quinto nivel, este proceso se ralentizaría casi hasta detenerse. El sello identificaría y eliminaría activamente las células senescentes, aquellas células zombie que dejan de dividirse pero secretan sustancias inflamatorias, reemplazándolas por células jóvenes y vigorosas. Una limpieza permanente, una renovación perpetua, manteniendo la máxima eficiencia cada segundo de cada día. Basándose en sus meticulosos modelos biológicos, Dan calculó que su esperanza de vida proyectada superaría fácilmente los 5000 años de vida activa, sana y plena. Se trataba de una inmortalidad casi absoluta que superaba la duración de civilizaciones enteras. Y a medida que la eficacia del sello aumentaba con el tiempo, incluso ese número dejaba de ser un límite fijo. Más allá de la curación y la longevidad, el incremento de su poder físico bruto era descomunal. El quinto nivel permitiría que sus músculos, piel y nervios alcanzaran niveles legendarios de resistencia y fuerza. Fortificación muscular radical. Un aumento directo en la densidad y el número de fibras musculares. Sus músculos no necesariamente crecerían en tamaño, pero se volverían mucho más densos y potentes a nivel celular. Cada fibra sería más fuerte, más resistente y más eficiente. Endurecimiento dérmico y tisular. Un aumento masivo en la producción de proteínas estructurales como el colágeno y la queratina. La piel se volvería más gruesa, más resistente y, a la vez, más flexible. Una armadura natural impenetrable a los factores externos. Sería capaz de atravesar el vacío del espacio con su cuerpo físico sin dificultad. Optimización neural para la supervelocidad. Una mejora radical en la velocidad de las transmisiones neuronales. Sus nervios serían modificados y acelerados, otorgándole velocidades de reacción y capacidades de interacción muy superiores a su condición ya sobrehumana. Todo esto se integraba con su entrenamiento implacable, en particular con el uso diario del sello de profundidad, que generaba una presión inmensa para moldear su cuerpo de innumerables maneras. Dan ni siquiera podía visualizar completamente el nivel absoluto de poder que alcanzaría al completarlo. Solo sabía que existiría más allá de las escalas conocidas de la existencia. Alcanzaría un nivel en el que podría destrozar planetas enteros con la fuerza bruta de sus golpes. No se requerirían técnicas complejas. Solo un puñetazo o una patada concentrados, y un mundo se agrietaría, se haría añicos y explotaría. Una autoridad cósmica literal. Este audio ha sido creado por Puffy03, si escuchas esta marca en otro lugar, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno, póngase a chambear mijo. El entusiasmo le invadía el pecho al contemplar semejante magnitud de poder. Solo necesitaba tiempo, paciencia y precisión. Lo lograría. Inevitablemente, lo lograría. El quinto sello de vitalidad se diferenciaba fundamental y notablemente de sus 4 predecesores en su modo de aplicación. La divergencia más significativa radicaba en el tiempo requerido. Exigía una duración muy superior a la de cualquier etapa anterior. No se implementaría mediante una única y concentrada ráfaga de intensidad de unos pocos días. Por el contrario, Dan estimó que el proceso requeriría aproximadamente 20 años de esfuerzo continuo. 2 décadas completas de trabajo incesante, sin pausa. Esta duración venía dictada por la magnitud del objetivo. 30 billones de células debían ser tratadas.
incluso con su control simultáneo enormemente mejorado, que le permitía manipular millones de células a la vez, la magnitud del desafío lo convertía en una maratón, no en una carrera de velocidad. Para afrontar este reto, Dan ideó una estrategia de genialidad singular. Destinó una parte significativa de su capacidad cognitiva trascendente a gestionar esta compleja operación en segundo plano, de forma permanente y continua. Funcionaría como un procesador en segundo plano, trabajando en la sombra con silenciosa eficiencia, mientras el resto de su conciencia seguía con su vida cotidiana. Esta increíble capacidad para concentrar su atención y realizar múltiples tareas a un nivel tan excepcional fue una de las recompensas directas del cuarto sello de vitalidad. Ahora podía gestionar cientos, quizás miles, de tareas mentales independientes simultáneamente. Un cuerpo humano que albergaba el poder de un superprocesador. En realidad, Dan ya había comenzado el trabajo activo en el quinto sello hacía aproximadamente 2 meses. El proceso estaba en marcha, progresando célula a célula, lentamente, pero con absoluta constancia. Cientos de millones de células ya se habían integrado a la nueva red, pero seguían siendo solo una gota en el océano de 30 billones. A pesar de la abrumadora magnitud, sentía una mejora tangible en el procedimiento cada día. El trabajo se volvía más rápido, fluido e intuitivo. El proceso se autoaceleraba. A medida que el cuarto sello continuaba nutriendo su cerebro y sistema nervioso con chakra curativo concentrado, su rendimiento mental se agudizaba. Esto, a su vez, elevó su control celular simultáneo a niveles aún más altos. Decenas de millones hoy se convertirían inevitablemente en cientos de millones, y luego en miles de millones. Simultáneamente, los 4 sellos existentes, huesos, músculos, órganos y cerebro, estaban estrechamente interconectados. Se retroalimentaban entre sí en un ciclo virtuoso y cerrado. A cada instante, un sello fortalecía a los demás, potenciando su eficacia. Esto significaba que el poder, los talentos y las capacidades innatas de Dan se encontraban en un estado de constante evolución. Hoy era más fuerte que ayer, mañana superaría a hoy. Después de un año, la diferencia sería profunda. Después de una década, sería incomparable. Era un crecimiento exponencial y acumulativo. Dan examinó detenidamente los pergaminos esparcidos sobre su escritorio. Docenas de páginas repletas de diagramas complejos y largas ecuaciones. Tras una revisión final y meticulosa de cada detalle y la corrección de algunos errores menores, se levantó lentamente de su asiento. Estiró el cuerpo y respiró hondo. Miró hacia el rincón más alejado del laboratorio. Allí estaba Osi, su hija y asistente más cercana, completamente absorta en su estudio en la sección de la biblioteca dedicada a la energía espiritual y al genjutsu avanzado. Se preparaba para la segunda etapa de su proyecto, integrar ilusiones en la barrera defensiva de la familia. Al notar su intensa concentración y determinación, él optó por no interrumpirla, dejándola tranquila con sus estudios. Entonces, sin hacer ruido ni dejar rastro, desapareció. Reapareció casi instantáneamente en su campo de entrenamiento privado y aislado, un territorio ahora oficialmente prohibido para todos los demás miembros de la familia. Antes de comenzar su rutina diaria con el sello de profundidad, decidió iniciar una nueva forma de entrenamiento que había comenzado hacía poco. Era un tema que había ocupado su mente desde el primer día en que se dio cuenta de que había sido transportado al mundo real de Naruto. La afinidad elemental. Fuego, agua, viento, tierra y rayo. Los 5 elementos fundamentales. Eran la base del ninjutsu y la principal fuente de poder para los shinobi. Sin embargo, a pesar de su fuerza descomunal y su profunda investigación, los elementos habían permanecido como un enigma durante décadas, ocultos e inaccesibles. Recientemente, sin embargo, había logrado un avance genuino y trascendental en esta área vital. Fue una comprensión que obtuvo no por intención directa, sino como resultado secundario de otro estudio. Mientras investigaba la relación entre la conciencia, la intención y su impacto directo en la naturaleza del chakra, descubrió una forma funcional de utilizar los 5 elementos. Su método era completamente heterodoxo. La forma tradicional de los shinobi, aquellos que aparecerían en el futuro, dependía de complejos sellos de mano y plantillas preestablecidas, memorizando secuencias específicas para manipular el chakra. El método de Dan prescindía por completo de esto. Se basaba en una profunda comprensión de la naturaleza del chakra, comprensión de la arquitectura de los chakras, la consciencia y la intención pura. Sin sellos manuales. Sin plantillas. Solo voluntad y comprensión.
Dominarlo era infinitamente más difícil, pero a la vez más poderoso y flexible, prácticamente sin límites. Este avance había abierto una enorme puerta a los secretos ocultos del sistema de poder del mundo. Por fin tenía respuestas a la mecánica fundamental del ninjutsu. ¿Por qué los sellos manuales eran necesarios para otros? ¿Por qué no lo eran para él? ¿Cómo se transformaba el chakra neutro en un elemento específico? ¿Cuál era el verdadero papel de la imaginación y la visualización? El panorama por fin se aclaraba. El rompecabezas estaba casi completo. Dan contemplaba con inquebrantable intensidad las esferas de fuego resplandecientes y el agua líquida que flotaba justo delante de él, suspendida en el aire sin ningún soporte físico. Una esfera de llama naranja rojiza irradiaba un calor intenso, mientras que una bola de agua azul translúcida permanecía fluida, pero perfectamente esférica. Había dominado verdaderamente el uso de los elementos fundamentales, y lo había hecho sin un solo sello de mano complejo, las mismas herramientas en las que se basarían los shinobi del futuro. Sin gestos. Sin movimientos de mano específicos. Sin secuencias. Solo intención, voluntad y comprensión. El elemento se manifestaba, se moldeaba y obedecía. Esto se debía a que el camino de poder de Dan divergía radicalmente del camino de los shinobi del futuro. Si se comparara su método con el de ellos, la diferencia era clara y profunda. Dan adquirió este dominio elemental mediante una comprensión exhaustiva, científica y radical del chakra mismo, su naturaleza básica, sus mecanismos internos y las leyes que rigen su transformación. Comprendía el porqué y el cómo a un nivel fundamental, lo que le permitía moldearlo directamente mediante su voluntad. Los futuros shinobi, en cambio, usarían los elementos a través de plantillas fijas y memorizadas. Los sellos de mano. Estas eran secuencias específicas y movimientos precisos que activaban una técnica. La mayoría no comprendería realmente cómo funcionaba el proceso, solo sabían que funcionaba. Para ilustrarlo con una analogía clara, era la diferencia entre el científico que inventó un dispositivo complejo y el usuario final. Ambos pueden operar la máquina y obtener resultados. Sin embargo, el científico comprende cada detalle, cada circuito y cada principio físico que subyace al diseño. Por lo tanto, el científico puede modificarlo, mejorarlo e innovar para darle nuevos usos. El usuario, en cambio, está limitado por el manual, presionando botones y siguiendo instrucciones dentro de un marco restringido. Durante décadas, Dan se había sentido algo frustrado por la falta de claridad sobre cómo funcionaba realmente la transformación de la naturaleza. ¿Cómo se transforma el chakra neutro e informe en fuego abrasador o agua líquida? ¿Cuál es la ley física? ¿Por qué son tan vitales los signos de mano? Finalmente obtuvo estas respuestas durante su reciente e intensa investigación sobre las complejidades de la energía espiritual, específicamente el papel de la conciencia y cómo moldea y dirige la energía. Como se sabe, el chakra consta de dos componentes principales: energía física y energía espiritual. Su descubrimiento le permitió comprender que estas dos partes desempeñan funciones distintas en la formación del ninjutsu. La energía espiritual actúa como el cerebro del chakra, el comandante y el arquitecto. Contiene la intención, la conciencia y la visualización. Decide qué debe suceder: fuego o agua, fuerte o débil, una esfera o una lanza. Todo esto está programado por la energía espiritual. Es la fuerza directiva. La energía física, por otro lado, es el cuerpo, el ejecutor y el combustible. Lleva a cabo las órdenes emitidas por la energía espiritual. Es la gasolina necesaria para el motor, la materia prima que se moldea y transforma según las órdenes recibidas. La razón por la que la energía espiritual ostenta el poder de mando es simple: lleva consigo un fragmento literal de la conciencia del usuario. No es energía neutra, es energía consciente. La energía física es neutra e inerte, y requiere dirección. Esta comprensión hizo que todo el sistema de poder se volviera mucho más transparente para Dan. El chakra no era simplemente una fuente de energía, sino un sistema dual de comandante y ejecutor, mente y cuerpo. El verdadero dominio proviene de controlar este sistema, dominando el aspecto espiritual mediante la voluntad y la intención. Dan podía usar los elementos sin señales porque poseía la capacidad cognitiva para controlar directamente el lado espiritual. Los shinobi comunes necesitaban señales manuales como una muleta o un puente lingüístico para traducir sus deseos en órdenes que la energía espiritual pudiera comprender. Las señales actúan como plantillas preestablecidas, un sustituto de la comprensión profunda. Sin embargo, esta nueva comprensión lo llevó al umbral de misterios aún más complejos.
Cada respuesta generaba 10 nuevas preguntas. La primera gran incógnita. Si la energía espiritual lleva consigo un fragmento de conciencia, ¿dónde se encuentra exactamente el alma? Este era un enigma filosófico y existencial. Por sus recuerdos de la historia original de este mundo, sabía que las almas y las resurrecciones eran realidades tangibles. El Edo Tensei invocaba las almas de los difuntos. Las almas migraban a una vida después de la muerte tras la muerte del cuerpo. ¿Significaba esto que el cuerpo físico era simplemente un vehículo temporal? ¿Un barco? ¿Una casa? ¿Pero dónde se ubicaba? Dan conocía su propio cuerpo con precisión quirúrgica, célula por célula, molécula por molécula. Sin embargo, nunca había encontrado nada parecido a un alma como entidad física o incluso como entidad energética diferenciada. Podía ver el efecto de su conciencia, cómo su intención movía la energía, pero ¿dónde residía el alma? ¿En el cerebro? ¿En el corazón? ¿Se difundía por todo el cuerpo? ¿A lo largo de toda la anatomía? Permanecía esquivo, oculto más allá del alcance de la física convencional. La segunda gran incógnita se refería a la mecánica de los elementos mismos. ¿Cómo se transformaba la energía informe en materia física como el agua o el fuego? ¿Era una transformación literal de energía en materia, una creación de la nada, o quizás una invocación de otra dimensión? Estas preguntas habían ocupado sus pensamientos durante mucho tiempo. Afortunadamente, había comenzado a obtener algunas respuestas convincentes. Aún no la imagen completa, pero sí un comienzo prometedor tras una exhaustiva investigación, años de trabajo, innumerables experimentos y análisis minuciosos. Dan llegó a una conclusión asombrosa. El chakra, la misteriosa energía fundamental de este mundo, es en realidad una forma tangible de energía física. No es un concepto metafísico ni espiritual imaginario, como muchos podrían creer. Este descubrimiento fue trascendental. Transformó por completo su perspectiva y abrió nuevos caminos de comprensión, explicando fenómenos que durante mucho tiempo habían permanecido en la oscuridad. En su mundo original, mientras veía el anime de Naruto como mero entretenimiento, consideraba el chakra como algo puramente ficticio, un recurso narrativo, una pieza de ciencia ficción. Para él, no se diferenciaba de las afirmaciones de los espiritualistas de la nueva era o los fanáticos religiosos que hablaban de chakras, auras y energías cósmicas. Había descartado tales cosas como mitos sin fundamento, estafas y tonterías pseudocientíficas. Pero todo cambió cuando se vio inmerso en esta nueva realidad. Cuando intentó personalmente refinar y extraer chakra de su propio cuerpo, no necesitó recitar mantras absurdos ni conjuros ridículos de los grimorios de los charlatanes de su viejo mundo. Nada de que fluya la energía cósmica. Nada de eso. En cambio, refinó chakra mediante un proceso completamente natural y sencillo una vez que su cuerpo alcanzó el nivel de madurez física y mental requerido. Físicamente, requería una constitución robusta y músculos desarrollados. Mentalmente, exigía un nivel de concentración excepcional. Solo tenía que cerrar los ojos, concentrarse en su interior y sentir las dos energías principales, física y espiritual, antes de fusionarlas lentamente. La experiencia era similar a despertar un órgano dormido. Era como aprender a usar un músculo que desconocía poseer. Se activaba simplemente cumpliendo ciertas condiciones biológicas. Sin magia. Sin supersticiones. Sin rituales extraños. Esta era la realidad del refinamiento de chakra. Esta primera observación experimental lo llevó finalmente a una conclusión mucho más profunda. Si el chakra es una energía física real, medible, utilizable y capaz de interactuar con el mundo material, entonces la estructura misma de este universo es fundamentalmente diferente de la de su planeta de origen. Las leyes físicas no son las mismas. En la Tierra, el universo se rige por 4 fuerzas fundamentales. Gravedad, electromagnetismo, fuerza nuclear fuerte, fuerza nuclear débil. En ese mundo, no hay excepciones. Todo se explica por estos 4 pilares. Pero en este mundo, existe una quinta fuerza. Una ley adicional de la naturaleza. La energía natural, el fundamento mismo del chakra. Una vez que Dan aceptó que el chakra era una energía física nacida de esta quinta ley, las deducciones posteriores encajaron como las piezas de un gran rompecabezas. Desde una perspectiva física precisa, el chakra puede definirse como una fuerza capaz de acelerar o desacelerar selectivamente las vibraciones moleculares con increíble velocidad y precisión. Toda la materia, sólida, líquida o gaseosa, está compuesta de moléculas vibrantes. Las vibraciones más rápidas generan temperaturas más altas, mientras que las más lentas las disminuyen.
El chakra ejerce un control directo sobre esta oscilación. Al acelerarla, se crea un calor intenso, fuego y combustión. Al ralentizarla, se induce frío extremo y hielo. Actúa selectivamente sobre la materia para crear diversos efectos. Además, el chakra puede romper y reformar directamente los enlaces químicos sin necesidad de condiciones externas extremas, como presiones masivas o catalizadores químicos complejos. Los enlaces atómicos suelen ser formidables y requieren una enorme cantidad de energía para romperse. Sin embargo, el chakra los atraviesa con facilidad, reorganizando la estructura química para alterar la naturaleza misma de la materia, transformando el barro en roca sólida o el agua en ácido. También actúa como un imán microscópico a nivel atómico, atrayendo o repeliendo partículas sin contacto físico. Esto permite al usuario recolectar vapor de agua del aire, condensándolo en agua líquida, o reorganizar los átomos del suelo y la piedra para construir muros defensivos. La conclusión principal era clara. El chakra no es simplemente una energía mística e informe. Es una fuerza funcional de interacción física. Esto explica a la perfección la mecánica de los ataques elementales. ¿Cómo surge el fuego de la nada? El chakra acelera violentamente las moléculas de aire circundantes hasta que se encienden. ¿Cómo se manifiesta el agua? El chakra atrae y concentra el vapor de agua disperso, condensándolo en estado líquido. Dan denominó a esta quinta fuerza la fuerza de la ruptura, pues poseía la capacidad única de doblegar, manipular e incluso quebrantar las otras 4 leyes de la física. Sin embargo, una pregunta crucial se cernía en el horizonte. ¿Cuál es la naturaleza exacta del yin y el yang? Energía espiritual, yin, y energía física, yang. ¿Cuáles son sus propiedades físicas precisas? ¿Y por qué el yin alberga la consciencia? ¿Cómo puede la energía contener la percepción? Estas eran preguntas profundas, casi filosóficas, pero vitales. Dan sospechaba que la respuesta a este enigma abriría puertas aún mayores, quizás finalmente descubriendo la verdadera naturaleza de las almas y su interacción con la realidad respecto a los 2 elementos fundamentales restantes, yin y yang. Dan había alcanzado una comprensión relativamente clara de sus distintas naturalezas y funciones dentro de la estructura de poder del mundo. La liberación yin utiliza principalmente la energía espiritual para gobernar la imaginación y la visualización mental. Permite la creación de formas complejas a partir de energía pura e informe. Mediante el yin, la imaginación se convierte en realidad, la visualización se manifiesta en el mundo físico y un simple pensamiento adquiere una forma tangible. Es una fuerza de creación mental y la base absoluta del genjutsu, así como de diversas técnicas complejas de fuinjutsu. La liberación yang, por el contrario, emplea la energía física para gobernar la vitalidad y la vida misma. Infunde actividad a formas que de otro modo estarían inertes. La energía se convierte en vitalidad pura. Por lo tanto, se erige como una fuerza biológica y física, sirviendo como fundamento de las artes médicas y curativas avanzadas. En la investigación de Dan, yin y yang representan los 2 componentes primarios que constituyen el chakra compuesto. Una ecuación simple pero profunda. Basándose en sus años de trabajo, Dan podría considerarse un maestro absoluto de ambos ámbitos. Dominaba el yin mediante su estudio minucioso de la conciencia y la intención, y dominaba el yang mediante su exhaustivo análisis de la biología y la vitalidad celular. Este dominio dual le permitió construir diversas técnicas basadas en estos profundos conocimientos. Sin embargo, aún quedaba un campo mucho más complejo e importante por explorar: el senjutsu, las artes del sabio basadas en la energía natural que impregna el planeta. Recientemente, había redirigido su atención hacia este vasto dominio con renovada seriedad. El nacimiento de sus hijas gemelas, Serain y Ra, quienes atraían automáticamente la energía natural, había subrayado la urgencia de esta investigación. Ignorarla por más tiempo era un riesgo que no estaba dispuesto a correr. Además, desde una perspectiva teórica, Dan tenía la firme convicción de que la energía natural es la verdadera quinta fuerza de este universo. Es la causa fundamental de la existencia de fenómenos extraordinarios como el chakra. Comprender su origen y función representaba la frontera más avanzada de sus investigaciones presentes y futuras, una profundidad mucho mayor que la de los elementos ordinarios o el chakra estándar. En cuanto a los 5 elementos básicos, fuego, agua, viento, tierra y rayo, si bien continuaría estudiándolos, pues ningún conocimiento es inútil, decidió no profundizar demasiado en ellos para fines de combate directo.
Sabía bien, tanto por la historia original como por sus propias deducciones lógicas, que en los niveles más altos de poder, los elementos ordinarios pierden su ventaja decisiva. El razonamiento era sencillo. Entidades como el clan Otsutsuki pueden anular o absorber fácilmente los ataques elementales usando el Rinnegan. Contra tales adversarios, las técnicas elementales convencionales son prácticamente inútiles. Además, Dan ya había alcanzado un nivel de poder físico bruto que le permitía destrozar una región del tamaño de una nación entera con un solo puñetazo sin potenciadores. Los elementos le ofrecían poco en términos de aumentar su potencial ofensivo. Para él, el valor de los elementos radicaba en su utilidad. Crear herramientas de entrenamiento o técnicas secundarias para la vida cotidiana, como la iluminación, la calefacción o la refrigeración. Si bien animaba a su familia a innovar con el combate elemental para diversificar el arsenal de la familia Walt, sus aspiraciones personales eran mucho mayores. Su verdadera prioridad, el factor decisivo en su futuro camino hacia el poder, era una inmersión total en el origen del chakra, la energía natural. En concreto, Dan se centró en dos preguntas cruciales. ¿Cómo interactúa la energía natural con el mundo físico y cómo lo influye a nivel molecular? ¿Pueden otras formas de energía convertirse en energía natural pura? Esta segunda pregunta era el tema de investigación más vital que tenía ante sí. En la práctica, Dan había llegado a un punto en el que la comida común, independientemente de la cantidad, ya no podía satisfacer las enormes necesidades energéticas de su cuerpo. Su organismo consumía energía a un ritmo sobrenatural, y su entrenamiento consumía aún más. La comida se había convertido en una gota en el océano de sus necesidades. Buscaba una manera de convertir las abundantes energías externas, específicamente la energía térmica, en energía natural pura y utilizable. Esta sería la clave de su progreso futuro, ya que eventualmente necesitaría volúmenes de energía equivalentes a planetas enteros. Su camino lo conducía hacia la fuente más gigantesca disponible, la energía térmica de las estrellas. El Sol y las estrellas son orbes de fuego nuclear que irradian cantidades inconcebibles de calor y luz cada segundo, vastos recursos sin explotar. Si lograra dominar los mecanismos de absorción y conversión, Dan podría, en teoría, subsistir directamente de la energía solar. Este era el horizonte hacia el que se dirigía. Un futuro en el que podría controlar las estrellas para impulsar su ascenso. Hermana, ¿cómo funciona exactamente esta fórmula? Será, de casi 12 años, habló con voz clara e inquisitiva mientras se inclinaba sobre un complejo pergamino extendido sobre la gran mesa de madera. El pergamino estaba cubierto de intrincados diagramas, complejas ecuaciones y avanzadas composiciones de chakras. En una mesa cercana, su hermana gemela menor, Nira, permanecía en silencio, concentrada. Aunque tenían la misma edad y rasgos casi idénticos, sus temperamentos diferían ligeramente. Nira estaba absorta en otro manuscrito, igualmente exigente. Osi, actuando como su mentor, comenzó una explicación detallada, desglosando la fórmula paso a paso para revelar su funcionamiento interno. La pequeña se la escuchaba con suma atención, asintiendo ocasionalmente cuando la lógica cobraba sentido. En un rincón del vasto laboratorio, Dan estaba sentado en su lugar habitual, revisando sus últimos hallazgos. Lentamente levantó la mirada de su trabajo para observar a las dos niñas. Serai y Nira, sus hijas gemelas. Había transcurrido más de una década desde su nacimiento, y así como su llegada estuvo marcada por el singular fenómeno de atraer automáticamente la energía natural, todo lo relacionado con su desarrollo había resultado igualmente extraordinario. Su crecimiento, su evolución y sus florecientes capacidades estaban completamente fuera de lo común en la experiencia humana. Las gemelas habían logrado despertar el chakra en sus cuerpos a la tierna edad de 4 años, y lo hicieron sin ningún entrenamiento formal en su refinamiento. La mayoría de los otros hijos de Dan no interactuaron con el chakra hasta los 6 años, e incluso entonces, requirió un refinamiento deliberado en lugar de un despertar espontáneo. Sin embargo, para Serai y Nira, la energía había surgido de forma natural y sin esfuerzo, una revelación que había asombrado a toda la familia. Esta anomalía había generado inicialmente preocupación en su madre, Ren. Le preocupaba su seguridad, preguntándose si tal poder precoz conllevaba riesgos ocultos o requería cuidados especializados. En consecuencia, Dan las mantuvo bajo su supervisión directa, asegurándose de que estuvieran a menudo cerca de él. Deseaba observar cualquier cambio sutil en su constitución física o espiritual, listo para intervenir en el momento en que se manifestara algún problema.
Como consecuencia de esta constante cercanía y tutela directa, las niñas se habían encariñado profundamente con él. Lo seguían sin cesar, lo bombardeaban a preguntas y buscaban su presencia cada vez que se retiraba a su entrenamiento privado o realizaba experimentos de alto nivel que aún no les estaba permitido presenciar. Sin embargo, existía una razón mucho más profunda para este apego. Mediante sus meticulosos exámenes, Dan descubrió que su energía espiritual era descomunal, expandiéndose con el implacable impulso de una bola de nieve rodando. Concluyó que este era el principal catalizador del despertar prematuro e inconsciente de sus chakras. Desafortunadamente, este inmenso poder espiritual era un arma de doble filo que ensombrecía sus jóvenes vidas. Debido a que su enorme energía espiritual aún no estaba completamente disciplinada, las gemelas eran hipersensibles a todo lo que las rodeaba, especialmente a los demás seres humanos. Podían percibir vívidamente las emociones más profundas de quienes las rodeaban: felicidad, tristeza, ira, ansiedad y amor. Cada sentimiento les llegaba como una ola concentrada, a menudo amplificada o distorsionada por su propio poder latente. Aunque la familia Walt estaba formada por madres amorosas y hermanos cariñosos, la intensidad de estas emociones positivas resultaba abrumadora para las niñas. Un simple gesto de afecto se convertía en una avalancha de emociones que amenazaba con ahogar sus jóvenes mentes. La única excepción, y su único refugio verdadero, era su padre. Debido a que la energía espiritual de Dan era tan vasta que eclipsaba la de ellas por varios niveles, podía regular manualmente su percepción espiritual. Con su sola presencia, podía amortiguar el ruido, proporcionándoles una profunda paz y serenidad psicológica. No solo lo veían como un padre amoroso, sino como un refugio seguro, un oasis de silencio en un mundo ruidoso y caótico. Mediante su autoridad espiritual, Dan podía bloquear eficazmente las señales emocionales de los demás, creando una burbuja de tranquilidad donde las niñas podían estudiar, jugar y existir sin ser bombardeadas por la vida interior de los demás. Para añadir aún más a su lista de prodigios, los gemelos despertaron el Kekkei Genkai de la familia Walt a los 5 años, lo que incrementó sus reservas totales de chakra a niveles inmensos y les otorgó un talento innato para el control. Sin embargo, el factor más significativo en sus vidas seguía siendo una técnica especializada que Dan había diseñado personalmente, un don creado específica y exclusivamente para ellos. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.